Sean bienvenidos a este canal. En este video vamos a resolver los ejercicios de la guía del poli de la parte de cálculo integral. Te invito a que tomes apuntes y pongas mucha atención. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a desarrollar los ejercicios correspondientes. Tenemos el ejercicio 1 que nos pide encontrar la antiderivada de 4x cúbica menos 9x cuadrada más 2. Esto va a ser algo sencillo. Tenemos que es de la siguiente manera. Vamos a integrar. Tenemos que esto lo vamos a representar como f mayúscula de x, que es igual a la integral de todo esto, 4x cúbica menos 9x cuadrada más 2 por dx. Y esto lo vamos a integrar con sus fórmulas. Tenemos que aplicar la fórmula de suma o resta de funciones, que en este caso esto va a ser igual a integral de u por dx más o menos integral de v por dx más o menos integral de w por dx. Bueno, esto es f de x, f mayúscula de x igual a la integral de 4x cúbica por dx menos integral de 9 por x cuadrada por dx más integral de 2 por dx. Lo tenemos de esta forma y tenemos este 4, 9 y 2. Lo que vamos a hacer es sacarlos porque son constantes. Y tenemos que una constante es igual a la constante por la integral de una función. Bueno, tenemos f mayúscula de x que es igual a 4 por integral de x cúbica por dx menos 9 por integral de x cuadrada por dx más 2 por integral de dx. Continuamos en la siguiente diapositiva y tenemos a lo que hicimos anteriormente. Tenemos que esto vamos a aplicar x a la n, que es igual x a la n más 1 entre n más 1 y más c, con la condición de que n sea diferente de menos 1. Bueno, aplicamos en este caso, tenemos x cúbica y x cuadrada. Esto lo vamos a aplicar con otra fórmula. Tenemos x cúbica, que esto aplicando x a la n es x a la 3 más 1 entre 3 más 1 menos 9 integral de x cuadrada. Esto es x a la 2 más 1 entre 2 más 1. Y esto lo dejamos igual. Continuando con esto, sumamos. Esto es 4, este es 3 y esto tenemos 4 entre 4 y 9 entre 3. Y este 2 por integral de dx, aplicamos la de integral de dx, que es igual x más c, que esto es 2x. Este 4 entre este 4 es 1, este es 3 y tenemos x a la cuarta menos 3x cúbica más 2x y más c. Entonces, la antiderivada de esta función es f mayúscula de x igual x a la cuarta menos 3x cúbica más 2x y más c. Y ponemos la respuesta que viene en la guía. Aquí lo colocamos en este espacio y es B. Esto sería todo del ejercicio 1. Tenemos el ejercicio 2, que tenemos aquí
f minúscula de x igual e a la menos x y menos 1 entre e a la menos 2x. Nos pide encontrar f mayúscula de x y por lo tanto tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos esta función, tenemos aquí que lo que vamos a hacer es esto. Vamos a aplicar propiedad de potencias, que en este caso es 1 entre a a la n igual a la menos n. Tenemos que aplicar en e a la menos x y e a la menos 2x. Esto lo convertimos en exponente positivos, pasando esto en la parte de abajo. 1 entre e a la x menos 1 entre 1 entre e a la 2x. Bien, vamos a simplificar esto. Tenemos que esto lo vamos a convertir en una resta de fracciones. Tenemos esto, 1 menos 1 por e a la x entre e a la x. Recordemos que este 1 es entero y lo convertimos en 1 entre 1. Y bueno, tenemos esto y la parte de abajo lo dejamos igual. Aplicamos esta propiedad de a entre b, una fracción entre otra fracción, c entre d, que es igual a por d entre b por c. Bueno, esto es 1 menos e a la x por e a la 2x entre 1 por e a la x. Desarrollamos esto. Tenemos este e a la x y este e a la 2x. Se cancela una e a la x y tenemos e a la x. Esto lo multiplicamos y tenemos e a la x menos e a la 2x. Y esto es lo que vamos a integrar. Bueno, tenemos f mayúscula de x igual a la integral de e a la x menos e a la 2x, todo esto por dx. Vamos a continuar en la siguiente diapositiva. Tenemos esto. Vamos a aplicar esta fórmula de suma o resta de funciones. Tenemos que esto, al aplicar esta fórmula, tenemos integral de e a la x por dx menos integral de e a la 2x por dx. Y bien, esto vamos a aplicar e a la u por du, que es igual e a la u más c. Esta es una fórmula. Tenemos que derivar u de esta parte. Tenemos e a la x y e a la 2x. Lo consideramos u y tenemos u una igual x, indicando que es de esta integral. Y su derivada es dx. Por lo tanto, la integral ya está completa. Bueno, vamos con este. Esto lo clasificamos como u2 porque esto es u de esta integral, que es igual a 2x. Su derivada es 2 por dx. Completamos la integral colocando un 2 y un medio. Ya tenemos esto y vamos a continuar. Tenemos que encontramos u y du, y esto es igual a la integral de e a la u por du de la primera menos un medio por la integral de e a la u por du de la segunda. Y esto tenemos que es e a la u menos un medio por e a la u, y colocamos más e. Y tenemos que de la primera u es x y esto es e a la x. De la segunda integral u es 2x y esto es menos un medio e a la 2x
y más c. Y este es el resultado de esta integral. Tenemos esto, pero esto no acaba. Vamos a continuar. En esta diapositiva vamos a factorizar, porque tenemos que poner esto como viene en la guía. Bueno, tenemos que en este caso vamos a factorizar. Tenemos este e a la x de este color porque lo que es por factor común. Bueno, tenemos e a la x por 1 indicando esto, menos 1/2 por e a la x indicando e a la 2x. Fácil. Continuamos y tenemos que esto 1 lo representamos como 2 entre 2, como una fracción equivalente. ¿Y por qué tenemos 2/2? Fácil, porque vamos a factorizar esto, 2/2 y 1/2. Entonces tenemos que aquí tenemos un menos, también factorizamos los signos y esto lo convertimos a menos 2/2 más 1/2 por e a la x. Y esto lo acomodamos. Primero las sumas y después las restas. Entonces tenemos que es 1/2 e a la x menos 2/2. Factorizamos por factor común el 1/2. Y ya tenemos menos 1/2 e a la x por e a la x menos 2. Y colocamos más c. Si multiplicamos esto, me va a dar esto. F de x igual e a la x menos 1/2 por e a la 2x más c. Y la respuesta que viene en la guía, aquí se lo dejamos y es la letra C. Y esto sería todo del ejercicio 2. Tenemos este ejercicio que es algo interesante. Es fácil y por lo tanto tenemos que hacer un procedimiento para encontrar la respuesta que nos pide. Nos pide encontrar f2 de esta integral. Tenemos que es f de x menos f de 2 igual a la integral de 2s cúbica menos s por ds con límites de 2 y x. ¿Cómo lo vamos a desarrollar? En primer lugar tenemos que es una integral definida y tenemos que esto se va a integrar con respecto a s, a la variable s. Tenemos que esto es la fórmula de la integral definida. En este caso lo puse con la variable s, donde los límites de esto es a y b, y en esta función es f de s por ds, que es igual fb menos fa. Solamente que en este caso está la operación y después está el igual, que es lo mismo. Entonces tenemos que a es igual a 2 y b es igual a x, aplicando la integral definida. F de b tenemos que b es x menos f de a tenemos que a es 2. Y en esta parte nos pide encontrar solamente f de a, que a es igual a 2. Vamos con lo siguiente. Tenemos que realizar el proceso de integración. Tenemos que es polinómica y vamos a aplicar las propiedades algebraicas. Tenemos que en este caso las algebraicas vamos a utilizar esta. Tenemos integral de x y 2 y su función de s es igual a 2s cúbica menos s por ds. Bueno, tenemos esto y aplicamos esto y tenemos
integral con sus límites de 2s cúbica por ds menos integral con sus límites de s por ds. Tenemos este 2 y lo sacamos porque es una constante. Entonces es 2 por la integral de todo esto y esto lo dejamos igual. Aquí aplicamos el de x a la n, el de la variable con exponente. Aquí va a ser s a la n, s al cubo y s a la 1. Tenemos que esto es 2 por s a la 3 más 1 entre 3 más 1 menos s a la 1 más 1 entre 1 más 1 y sus límites x y 2. Bueno, tenemos esto 2 por s a la cuarta entre 4 menos s a la 2 entre 2. Y este 2 y este 4 tenemos que sacar su mitad y tenemos s a la cuarta entre 2 menos s al cuadrado entre 2. Y lo podemos dejar de esta forma, aunque tenga el mismo denominador. Para continuar con esto, tenemos que sustituir los límites. El límite a es 2 y el límite b es x. Aquí en esto tenemos que es x elevado a la cuarta entre 2 menos x a la 2 entre 2 menos este 2 a la cuarta entre 2 menos 2 al cuadrado entre 2. Y vamos a continuar. En esta diapositiva vamos a encontrar f de 2. Entonces tenemos que en este caso es lo siguiente. Esto es x a la cuarta entre 2 menos x cuadrada entre 2. Aquí tenemos esto 2 a la cuarta entre 2 y este 2 es a la 1. Entonces 2 a la cuarta entre 2 es 2 cúbica menos 2 al cuadrado entre 2 a la 1 es 2. Aplicando potencias, división de potencias. Esto lo dejamos igual y tenemos aquí 8 menos 2 porque 2 al cubo es 8 y tenemos 8 menos 2 y tenemos 6. Bueno, tenemos que en este caso ya lo dejamos así. Nos importa solamente f de 2. Tenemos que f de b es x. En este caso es x a la cuarta entre 2 menos x cuadrada entre 2. Y tenemos que f de a es 2 y f de 2 es igual a 6. Y por lo tanto nos interesa este valor. Tenemos que esto es igual a 6 y comprobamos la respuesta que viene en la guía y es la letra C. Y esto sería todo del ejercicio 3. Bueno, aquí nos pide calcular la derivada de la función con respecto a la variable x si se cumple que f mayúscula de x es igual a la integral con límites de x y a de el binomio al cubo de z al cuadrado menos 2 por dz. Tenemos que calcular la derivada de una integral. Tenemos que es d entre dx de x y a, que son los límites. En este caso es f de z por dz. Va a ser igual a f de x. Tenemos que esto va a ser algo sencillo y tenemos que es f de z, nuestra función, que es binomio al cubo de z al cuadrado menos 2. Y esto, tenemos que esto va a ser igual a f de x. Entonces vamos a evaluar esta función ahora con x. En lugar de z va a ser x.
y tenemos x que se va a elevar al cuadrado y menos 2, todo esto al cubo. Y por lo tanto, f de x es igual al cubo de x cuadrada menos 2. Y por lo tanto, la derivada de esta integral, de esto, integral de binomio al cubo de z al cuadrado menos 2 por dz, y con los límites de x y a, es igual al binomio al cubo de x cuadrada menos 2. Y esta es la respuesta que nos pide en la guía, que es la letra B. Y esto sería todo del ejercicio 4. Y bueno, ya resolvimos los ejercicios del 1 al 4 de la guía del Poli, de la parte de cálculo integral. Si el video te gustó, te invito a que le des un me gusta. Suscríbete para ver más contenido. Esto sería todo. Esto es Irving Mac. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.